Gracias por acompañarnos en este momento especial de estudio de la Palabra de Dios. El día de hoy continuaremos con esta serie de temas sobre la santidad en la Biblia y veremos cómo una persona piadosa, una persona santa, es amante de la Palabra. Empecemos con una oración. Cariñoso Padre que estás en el cielo, muchas gracias Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias mi Señor por permitirnos abrir tu palabra, pero antes de hacerlo queremos pedir que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe al estudiarla. No permitas Señor que ninguna idea fuera de lo que tú inspiraste entre en nuestra mente, sino que por el contrario nos puedas reafirmar en lo que tú has enviado para nosotros. Ayúdanos y por favor guíanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, para iniciar vamos a consultar la Biblia y vamos a dirigirnos al Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué bello pensamiento. Y ese es precisamente el tema de hoy. Una persona piadosa ama la palabra escrita. Le encanta la parte de la palabra que lo asesora, ya que es como un directorio, una regla de vida. La palabra es la única regla del deber cristiano. Contiene en ella cosas para ser creídas, pero también practicadas. Un hombre o una mujer piadosa entonces ama las enseñanzas de la palabra. También le encanta la parte que amenaza o reprende de la palabra. La escritura es como el jardín del Edén. Tiene un árbol de vida en él y también una espada encendida en su puerta, como sucedió después de que Adán y Eva salieron de allí. Destella fuego en la cara de cada persona que se obstina en la maldad. Vamos a leer ahora el Salmo 68, versículo 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. La palabra no da ninguna indulgencia al mal. No dejará que un hombre se interponga entre Dios y el pecado. En Primera de Reyes 3:26 encontramos la historia de dos mujeres que se presentaron delante del rey Salomón, cada una clamando de que el bebé era suyo, y no se sabía cuál era la verdadera madre de este niño. Así es que en su sabiduría Salomón dijo, bueno, haremos lo siguiente, partiremos el niño a la mitad y cada una tendrá una mitad del niño y así será lo más justo. Y de inmediato una de las mujeres lloró y suplicó que no se hiciera así, sino que prefería que se lo dieran a la otra mujer antes de que se hiciera esto con el niño. De esa manera Salomón supo quién era la verdadera madre. Así también podemos decir que Dios no permitirá un corazón dividido. No le agradará tal cosa. La palabra truena amenazas contra la misma apariencia del mal. Dios no quiere que perezcamos, por lo tanto, nos da advertencias, nos da indicaciones y en algunos casos amenazas, pero con misericordia. Las amenazas de Dios son como el salvavidas, que muestra las rocas del mar y amenaza con la muerte a los que se acercan, porque es inminente. Hay misericordia en cada amenaza. Una persona piadosa, una persona que anda en santidad, le encanta la parte de la Biblia también que es consoladora, las promesas. Se alimenta de ellas como Sansón se fue comiendo el panal en Jueces 14, 8 y 9. Las promesas son el tuétano y dulzura. Son nuestro refresco cuando nos desmayamos. Son los conductos del agua de la vida. El Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Vemos que una persona santa muestra su amor por la palabra escrita y lo hace también y se demuestra, número 1, porque vemos que la lee diligentemente. Vamos a leer Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así.
Aquí estamos hablando de los bereanos. Ahora vamos a Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Bellos testimonios de ambos, de Apolos y de los bereanos. La palabra muestra lo que es verdad y lo que es error. Es el campo donde se esconde la perla de gran valor. ¿Cómo deberíamos cavar para conseguir esta perla? El corazón de una persona piadosa es la biblioteca que contiene la palabra de Dios. En él o en ella habita la riqueza. Así dice Colosenses 3:16. Se dice que Melanchthon, quien era un reformador de la época de Lutero, cuando era joven, siempre llevaba la Biblia consigo y la leía con avidez. ¿Y qué pasaría si fuera como en los tiempos de Diocleciano, quien fue un emperador romano que ordenó por proclamación que la Biblia fuera quemada? O tal vez como en los días de la reina María de Inglaterra, cuando se dictaba muerte al tener una Biblia en inglés. Vemos la perseverancia de estos cristianos de estos tiempos, que a pesar de tanta amenaza, valoraban la Biblia y la cargaban consigo. Una persona santificada medita frecuentemente en la palabra. Vamos a buscar el Salmo 119, versículo 97. Dice: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Cuando meditamos en la verdad y la santidad de la palabra, no solo tenemos unos pocos pensamientos pasajeros durante el día, sino que dejamos nuestra mente empapada de la Escritura. Por medio de la meditación, chupamos la miel de esta dulce flor y rumiamos sobre las verdades sagradas en nuestra mente. Es importante que encontremos deleite en ello. Es nuestra recreación. Leamos lo que dice Jeremías 15:16. «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos». Nunca una persona se deleitó tanto en un plato que amaba como el profeta en la palabra. Y en efecto, ¿cómo puede un santo elegir sino deleitarse mucho en la palabra? Todas sus esperanzas eternas están contenidas allí. ¿No se complace acaso un hijo en leer el testamento de su padre en el que le deja sus bienes? Otra manera en la que una persona santificada valora la palabra es que la esconde. ¿Cómo que la esconde? Leamos el Salmo 119, versículo 11. «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Como se esconde un tesoro para que no sea robado, asimismo, la palabra es la joya, el corazón es el armario donde debe ser guardado. Muchos esconden la palabra en su memoria nada más, pero no en su corazón. ¿Y por qué David encerraría la palabra en su corazón? La respuesta está ahí mismo en el versículo: para no pecar contra ti. Así como un hombre llevaría un antídoto sobre él cuando se acerca a un lugar infectado, así un hombre piadoso lleva la palabra en su corazón como un antídoto espiritual para preservarlo de la infección del pecado. ¿Por qué tantos han sido envenenados con el error? ¿Otros con los vicios? ¿Por qué más? Sino porque no han escondido la palabra como un antídoto santo en su corazón. Una persona piadosa defiende la palabra, sí. No dejará una persona sabia nunca que le quiten su tierra, sino que defenderá su título. Así David consideraba la palabra como su tierra de herencia. El Salmo 119, 111 dice: «Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón». ¿Y crees que dejaría que su herencia le fuera arrebatada de sus manos? No. Una persona piadosa no solo disputará por la palabra, sino que morirá por ella. Apocalipsis 6:9 nos habla de las almas que se vieron bajo el altar, de aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios, los mártires. Una persona piadosa prefiere la palabra sobre las cosas más preciosas de esta tierra, por encima aún de la comida.
Job 23:12 dice: he estimado las palabras de su boca más que mi comida necesaria. Aún por encima de las riquezas, como dice el Salmo 119, verso 72. La ley de tu boca es mejor para mí que miles de oro y plata. También por encima del honor mundano. Memorable es la historia del rey Eduardo VI. El día de su coronación, cuando presentaron 3 espadas ante él, significando para él que era un monarca de 3 reinos, el rey dijo: todavía falta una espada. Y cuando le preguntaron qué era, respondió: la Santa Biblia, que es la espada del Espíritu, y es preferible a estas insignias de la realeza. Admirable. También, una persona piadosa honra la palabra hablando de ella. El Salmo 119, versículo 172 dice: mi lengua hablará de tu palabra. Como una persona codiciosa habla de su riqueza, así una persona piadosa habla de la palabra. ¿Qué tesoro es? Que lleno de belleza y dulzura es. Los que tienen la boca amordazada por el diablo, que nunca hablan de la palabra de Dios, indican que nunca cosecharon nada bueno de ella porque no lo quisieron. Una persona santa se conforma con lo que encuentra en la palabra de Dios, es decir, se ajusta, conforma su vida a lo que allí encuentra. La palabra es su reloj de sol, por el cual establece su vida, el equilibrio en el que pesa sus acciones. Copia la palabra en su caminar diario. Como decía 2 de Timoteo 4:7, he guardado la fe. Sí, porque Pablo mantuvo la doctrina de la fe y vivió la vida de fe. ¿Y por qué una persona piadosa entonces es amante de la palabra? Por la excelencia de la palabra. La palabra es nuestra columna de fuego para guiarnos. Nos muestra qué rocas debemos evitar. Es el mapa por el que navegamos hacia la Nueva Jerusalén. La palabra es un espejo espiritual también, a través del cual podemos ver nuestros propios corazones. Cuando la palabra viene como un espejo, toda nuestra opinión de justicia propia muere. La palabra de Dios es un soberano consuelo en la angustia también. Mientras seguimos esta nube, la roca nos sigue. El Salmo 119, versículo 50 dice: este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha dado vida. Cristo es la fuente de agua viva, y la palabra como un conducto de oro por la que corre. ¿Qué puede revivir a la hora de la muerte sino la palabra de vida? Una persona piadosa ama la palabra por la eficacia que ha tenido sobre él. Esta estrella de día se ha levantado en su corazón y ha dado paso al sol de la justicia. Ama la palabra también predicada, que es un comentario a la palabra escrita. Las escrituras son los aceites y bálsamos soberanos, y la predicación de la palabra es el derramamiento de ellos. Las escrituras son las preciosas especies, y la predicación de la palabra es el latido de estas especies, que causa una maravillosa fragancia y deleite. La palabra predicada es la vara de la fortaleza de Dios, dice el Salmo 110, verso 2, y el aliento de sus labios, Isaías 11:4. La predicación de la palabra se llama poder de Dios para salvación, en 1 Corintios 1:24. La imagen del rey hace que la moneda sea actual, y el sello de la autoridad divina en la palabra predicada la convierte en un instrumento para la salvación actual de los hombres. Ahora, con todo lo que hemos dicho, probémonos a nosotros mismos por estas características si somos piadosos o no. ¿Estamos en el camino de la santidad? ¿Sí o no? Preguntémonos, ¿somos amantes de la palabra? ¿Amamos la palabra escrita? ¿Cuántas sumas de dinero dieron los mártires por unas pocas hojas de la Biblia? ¿Hacemos de la palabra nuestro amigo íntimo? Así como Moisés a menudo tenía la vara de Dios en su mano, así nosotros deberíamos tener el libro de Dios en nuestra mano. Cuando necesitamos dirección, ¿consultamos a Dios por medio de su palabra? Cuando encontramos corrupciones fuertes,
¿Hacemos uso de esta espada del Espíritu para cortarlas? Cuando estamos desconsolados, ¿recurrimos a esta botella de agua de vida para consolarnos? Entonces ahí sí seremos amantes de la palabra. Pero por desgracia, ¿cómo pueden decir los que rara vez conocen las Escrituras que la aman? Sus ojos empiezan aún a doler o a dormirse cuando siquiera la miran. Los dos testamentos están colgados como una armadura oxidada, de la que rara vez o nunca se hace uso. El Señor escribió la ley con su propio dedo, pero aunque Dios se esforzó en escribirlo, los hombres no se esfuerzan en leer. Prefieren ver una baraja de cartas que una Biblia. ¿Amamos la Biblia? ¿La valoramos en nuestros juicios? ¿La recibimos en nuestros corazones? ¿Tememos más la pérdida de la palabra predicada que la pérdida de la paz en el país o de nuestro negocio, nuestro trabajo? ¿Es la retirada del arca lo que nos preocupa? De nuevo, ¿atendemos a la palabra con devoción reverencial? Cuando el juez, por ejemplo, está dando su cargo en el tribunal, todos asisten. Nadie se perdería el juicio. Bueno, y cuando se predica la palabra cerca de mí, el gran Dios también está dando su cargo. ¿La escuchamos como un asunto de vida o muerte? Es una buena señal si lo hacemos. Una vez más, amamos la santidad de la palabra. Dice el Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La palabra se predica para vencer el pecado y promover la santidad. ¿La amamos por su espiritualidad y pureza? Muchos aman la palabra predicada cuando se dice con elocuencia, con noción, cuando se habla de bendiciones. Vienen a un sermón como una conferencia musical, como un jardín para recoger flores, pero no para que sus deseos sean reprimidos o sus corazones mejorados. Son como una mujer que se pinta la cara, pero descuida su salud. De nuevo, ¿amamos las convicciones de la palabra? ¿Amamos la palabra cuando llega a nuestra conciencia y dispara sus flechas de reprobación a nuestros pecados? Es el deber del ministro o del pastor a veces reprender. Sí que lo es. El que puede hablar palabras suaves en el púlpito pero no sabe cómo reprender es como una espada con un fino mango pero sin filo. Tito 2:15 dice, repréndelos con dureza. Ahora nosotros, cristianos, cuando la palabra toca tu pecado dice, tú eres aquel hombre, sí, así como cuando el profeta se acercó a David para hacerle ver su pecado y se lo hizo ver por medio de una parábola de un hombre que había robado un corderito, dando como evidencia lo que David había hecho al robarle la esposa a otro hombre. Y David se molestó mucho y dijo, ¿quién es este hombre que ha hecho tal cosa? Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. ¿Te gustaría a ti que te señalen y te digan, tú eres ese hombre? ¿Puedes bendecir a Dios por la espada del Espíritu que divida dentro de ti entre tú y tus lujurias? Esto es una realidad, un signo de gracia y muestra que eres un amante de la palabra. Un corazón corrupto ama las comodidades de la palabra cuando se le habla de bendiciones, pero no las reprimendas. Amós 5:10 dice, odias al que reprende en la corte y desprecias al que dice la verdad. Como criaturas venenosas que al menor toque escupen veneno, así somos a veces. Hechos 7:54 dice, cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron sus dientes contra él, ¿sí? Contra Esteban. Tocaban sus pecados cuando hablaba y se enfurecían, no podían soportarlo y por eso lo mataron. ¿Cómo sabremos nosotros entonces si verdaderamente amamos las reprimendas de la palabra? Bueno, a ver, ¿quién se preocupa por la medicina que no funciona? ¿La compraría usted?
Una persona piadosa no elige sentarse a escuchar palabras que no trabajen sobre su conciencia. No va a asistir a un lugar donde no se está trabajando para mejorar su conciencia conforme a la palabra. Cuando oramos para que la palabra se encuentre con nuestros pecados, ahí sabremos que amamos la reprimenda. Si hay alguna lujuria traidora en nuestro corazón, la descubriremos con ayuda de Dios y la ejecutaremos. No queremos que se cubran los pecados, sino que se curen. Podemos abrir nuestro pecho a la espada de la palabra y decir: Señor, golpea este pecado. Y por último diremos que se sabrá que amamos las reprimendas de la palabra de Dios cuando estemos agradecidos cuando nos den una reprimenda. Dice el Salmo 141, versículo 5, que un justo me golpee es una bondad, que me reprenda es aceite en mi cabeza no lo rechazará. David se alegró por una reprimenda. Queridos amigos, es mi deseo que al estudiar la palabra de Dios y este tema de la santidad, podamos crecer juntos. Sí, crezcamos no solo en conocimiento, sino también en nuestra experiencia personal. Algunas palabras son duras, pero tienen que decirse para que nuestro pecado salga a la luz y podamos ver la necesidad de cambio que tenemos. Tenemos necesidad de Cristo. Deseo de todo corazón que cada una de las palabras que se han pronunciado pueda ser una bendición en su vida y que nos puedan acompañar el día de mañana cuando seguiremos meditando en la palabra de Dios y veremos que una persona santificada tiene el Espíritu de Dios que reside dentro de él. Los invitamos. Dios los bendiga.